Pero hermanos, hoy vamos a ver un tema, lo que yo quiero hacer experimental como introducción a otras cosas. Lo que queremos ver en un poco de este año, pero la mayor parte del año que entra, es sobre el, del falso profeta. Y entonces, parte de entender el falso profeta es entender la realidad, lo que nosotros entendemos en Bueno, hermanos, la introducción de esto es entendiendo la actualidad. Usamos Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra del poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Am, Cuando nosotros examinamos las falsas religiones, igual con el falso profeta, yo lo veo que pues, de una falsa religión, eh, la gente que están encargado de la doctrina, del liderazgo, de oficial, de todo eso, son falsos profetas. Y adentro de iglesias que tratan de identificarse como buenas iglesias de Dios, igual hay falsos profetas. Pero todo eso depende en un asunto. El falso profeta no debe ser profeta, no debe ser ministro de Dios y que presume que él es bueno y él va a hacer su ministerio. Y no, si Dios quiere o no, él va a hacerlo. Entonces, es una persona que se impone. Y eso es una de las cosas que realmente nosotros identificamos sobre el falso profeta, sobre el falso profeta. A la verdad, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el culto, la adoración de María. Y parte de esto lo vamos a tocar hoy. Y vamos a ver unos puntos en Escuela Dominicana entendiendo la autoridad. La autoridad es algo en que, vamos a ver un poco más adelante, que debemos nosotros obedecer a Dios. Y Dios pone autoridades en nuestras vidas sobre cuando nosotros estamos explicando esto, la máxima autoridad es Dios. Todos los demás personas que tienen autoridad, vamos a empezar a nombrarlos. Primero, vamos a decir sobre los niños, los padres. Sobre la esposa, el esposo o el marido.
Tenemos la autoridad de la iglesia, ese es donde vamos a enfocar más en nada. Y esto por la razón de María y el catolicismo, que se hizo con María. Y es típico que María está con Jesús, porque ahí no checa, ¿ok? También gobernantes civiles. Y entonces, Dios ha ordenado todas estas autoridades en la vida, puede haber más, pero, por ejemplo, compañía tiene autoridad sobre sus empleados, hay otros, ¿ok? Pero nada más que vamos a enfocar básicamente en esos principios que el nombre al principio. Toda autoridad fluye de Dios y tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Ahora, la autoridad de Dios es algo difícil que uno responde. Pues Dios me dijo de matar a fulano. Pues, pues ese no checa. O sea, hay cosas que no son tan, todo ser a Dios por la autoridad máxima. ¿Ok? Entonces, ¿qué derecho tiene Dios para ser nuestra autoridad? Y esto nos, nada más para terminar, eh, con los especialmente los jóvenes que llegan a 8 años. Es una mucha rebelión. La rebelión es en contra, y tenemos que entender, en contra de la autoridad. Se ve muy claro cuando un joven es en contra de sus padres, pero no entendemos la gravedad de la situación. Está en rebelión en contra de Dios. Entonces, este, las actividades son estos por Dios y no con propósitos. Nosotros se ve su actitud hacia la autoridad misma que es Dios por reacciones. Hay alta autoridad en la vida humana. ¿Ok? Lo importante son los niveles. Sobre todo, la base debes sujetarte a las autoridades. Luego vamos a ver cuándo rebeles en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Porque la autoridad civil, cada cristiano debe ser sujeto a su gobierno. Las leyes, lo más que las gobierno debe ser pero, y vamos a ver cuando hacemos hechos, cuando los apóstoles recibieron el mundo, no viniste en nombre de Jesús. Ellos fueron mordos. Yo, entonces, tengo que predicar a Jesús. Y eso es una cosa, bueno, hay un ejemplo exacto de de hacer una cosa. Entonces uno tiene que decidir, ¿lo voy a obedecer a Dios o voy a obedecer a la otro? ¿Ya? Y ahí es donde tienes que decir, no, no voy a obedecer ninguna autoridad en la vida cuando contradice lo que dice. En los famosos tribunales, juicios después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones que ganaron, básicamente, las naciones llevaron hacia a los alemanes a, y en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, salió así un punto muy claro. Ese punto es, aunque estaba bajo la autoridad como un soldado, hacía su jefe, su oficial principal. Cuando te la vista de Dios, uno tiene que rehusar de hacerlo. A lo mejor y sí, eso. Pero ahora, ¿por qué Dios es autoridad? Porque
lleva poder sobre los demás en territoriales. Y esto es, digno eres de respeto y honra y poder, porque tú creas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay un principio al bajo de ese fundamento, cimiento de todo. Y eso es Dios el creador y Dios el sostenedor. Siendo creador, de ahí venimos. Siendo sostenedor, por Dios vivimos siempre. ¿Ok? Tiene derecho sobre nosotros. Es verdad. Tenemos que honrar. ¿Ok? Hay dos cosas, glorificar y honrar. Y esas dos cosas, glorificar, imitar su esencia y cumplir con su voluntad. Podemos decirlo en otras formas, seguimos el patrón moral de Dios, porque vamos a dar gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él me creyó y Él me sostiene. ¿Ok? Esto es de base. Honra, glorificar es adentro de mi corazón, mi mente, estoy estimando, evaluando como Dios. ¿Por qué? Porque me creyó, no me dejó solo. Dios me sostiene. Dios, entonces, esto es bueno para mí. Yo estoy evaluando, digo, bueno, pues es bueno. De expresar públicamente es honrar. O sea, tiene que ser en frente de otras personas. Tú das crédito a Dios por lo que es. ¿Ok? Entonces, son dos conceptos, glorificar y honrar. La diferencia entre los dos es que honrar es de reconocer el valor de una persona y glorificar a esa persona es una expresión externa de alabanza. ¿Sí? Bueno, glorificar es evaluarlo y honrar en frente de otros. Los dos son paralelos a la adoración y la alabanza. ¿Ok? Si esas palabras hacen una conexión, la iglesia tiene servicios, que es culto. ¿Qué hacen esos cultos? Adoración, alabanza. Entonces, estamos estimando a Dios. Y aparte de estimar como bueno para nosotros, Dios, en su persona, en sus hechos, estamos expresando de gratitud. ¿Ok? Glorificar y adorar son de estimar el valor de Dios por quien es. La honra y la alabanza son expresiones externas de este valor. En la iglesia estudiamos la persona de Dios, sus hechos en cada servicio. ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos una base. Y ese es lo que digo. Esto es la base, pero hay más arriba. Y lo que es más arriba, cómo se desarrolla, es cómo honramos a Dios. Pero a la misma vez, Dios da autoridad a otras personas, seres humanos, y dio autoridad a Satanás. Y él era el arcángel, y de un arcángel, y él tuvo mucha autoridad, pero revaló, y rehusó Satanás a Dios. Y entonces, nada puede hacerlo, es una autoridad que está mal. Uno tiene que derribarlo constantemente para ver, pero la base es que siempre nos vamos a adorar a Dios. ¿Ok? Segundo, un momento aquí. Este, el segundo, positivo, Romanos 13 1 y 2. Vamos a ver más. En Romanos 13 1 y 2.
sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, lo que acaba de decir en la introducción es cómo vamos a entender ese versículo. O sea, la autoridad máxima es Dios. Y Dios pone autoridades en nuestra vida. Están sobre nosotros y nos tienen cargo, tienen así también de dar instrucciones a nuestras vidas. Y esto estamos hablando eh, en ese versículo especialmente de los poderes gubernamentales. Pero todo esto, a la verdad, es la misma cosa, de sujetarse a la autoridad de Dios. Ahora, ¿cómo Dios va a entender si estamos sujetos a la autoridad de Dios? Por cómo estamos sujetándonos a las autoridades que Dios ha puesto ahí. Problema. Dios pone en autoridades, pero pues según la Biblia que vamos a ver en ese sermón, el hombre es autoridad sobre la mujer, su esposa. Los padres están de autoridades sobre los hijos. ¿Qué pasa cuando los padres abusan de sus hijos o cuando un varón abusa de su esposa? Entonces, todo esto va al juicio de Dios. Nada va a escapar. Dios va a juzgar todo. Pero nosotros tenemos que vivir y tenemos que tener un plan de trabajo. ¿Cómo vamos a reaccionarnos con las autoridades? Entonces, como digo, de base, estamos viendo base primero. Todos debemos sujetarnos a las autoridades mayores, superiores. Sométense toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino que de la parte de Dios. A las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ok? Esto es lo que ya acabo de decir. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ok? No hay, no hay rebelión contra de una autoridad que no va a ser castigada, que no va a entrar en juicio con Dios. ¿Ok? De plano, de base, de fundamento, debes sujetar a todas las autoridades que hay. Pero luego la esposa dice, bueno, yo soy cristiana y mi esposo es inconverso y mi esposo me dice, vamos a tomar y ir a clubes nocturnos y vamos a tomar drogas y bla, bla, bla. Vamos a intercambiarnos con otras parejas ahí para hacer sexo. ¿Okay? ¿Qué debo hacer? Es mi autoridad, ya tengo que obedecer. Y ahí es donde nosotros vemos abuso de autoridad y eso es donde lo vamos a entender para nuestros estudios sobre el falso profeta. Autoridad sí hay. La autoridad es de Dios, pero mientras que tenemos que sujetarnos a las autoridades que hay, somete de toda persona a las autoridades superiores. Mientras que eso es muy claro, el falso profeta simplemente tienes que decir no. ¿Okay? El Papa dice que él es el representante de todo el mundo frente a Dios. Y él es autoridad sobre todas las religiones. Simplemente digo, bueno, o sea, yo estoy en contra de la autoridad del Papa. Y esto es con validez, es lo que vamos a ver. ¿Okay? De poner las autoridades, estás en mucho peligro de juicio de Dios, condenación por Dios. Cuando lo haces, tienes que entender muy claramente qué son los mandamientos de Dios y cuando una autoridad toma una posición que no es bíblico, tú te pones en contra, pero no puedes poner en contra porque piensas diferente. Tienes que poner en contra porque esta autoridad está diciendo doctrina o práctica que no es bíblico y debes tener los versículos bien a la mano. ¿Okay? Ahí es donde vamos. Ok.
nota dos cosas. De resistir a una autoridad causa castigo de aquella autoridad y también condenación por parte de Dios. O sea, cuando los apóstoles dijeron, no podamos obedecer lo que nos manda. Ustedes son autoridades civiles, dicen que no predican en el nombre de Cristo, no vamos a hacerlo. No hicieron resistencia. O sea, simplemente obedecemos a Dios antes de los hombres. Y entonces los autoridades pues metieron a Pedro en la cárcel. ¿Sí? A, a lo, hicieron persecución en contra de los cristianos. Está bien. Yo no voy a pelear con la policía, no voy a pelear con quien que, no voy a tratar de escapar así y pegar así la gente en la cárcel para que ya que yo me escapo. No, todas esas cosas, cuando escapó Pedro, a la verdad, Dios abrió las puertas. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender muy claramente, que nosotros vamos a pagar por resistir una autoridad que nos dice de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Los soldados alemanes, cuando ellos estaban con esta decisión también, ok, entonces tenemos una decisión aquí. Dice matar a los judíos. Y si un soldado dice, yo no voy a hacer eso, pues no crees que ya que Hitler va a causarle mucha gravedad a esa persona, va a ponerle, o sea, a lo mejor matarle. Y entonces hay un precio para seguir a Dios que cuesta. ¿Ok? Seguimos con los siguientes versículos, ese mismo pasaje. Porque los magistrados, es una persona puesta en una posición o oficio sobre otros para un propósito y es usado por gobernantes civiles. La palabra magistrados refiere a los gobernantes civiles. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Ok? Todo el cuadro que estamos pintando, estamos examinando autoridades y los que están sujetos. Todo lo que tienen autoridad. Y esto, hermanos, no más para pausa. Un falso profeta quiere enriquecerse. Nunca va a condenar los ricos. Los otros sí, pero los ricos no, porque los ricos ya quieren su dinero. Si hay un pobre que viene y lo pone así, 10 pesos, no ofenden. Ay, qué bonito. Sí. Pero si un rico viene y pone 10,000 pesos en una ofrenda cada domingo, no, ya. Yo voy a ver qué cosa le ofende y no voy a tocar. Al pobre no me importa. Si yo digo, no debes tomar, ay, él toma. Ay, pero si el rico toma, no, no, yo no voy a decir no. Entonces, hay un precio de pagar con popularidad, con su bienestar de la persona que quiere seguir a Dios. Si sigue a Dios en contra de gente por parte de Satanás que está tratando de hacerlo. Pero todo esto, entendemos una cosa, la autoridad tiene un deber de castigar al malo y no castigar el bueno. ¿Sí? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor, es un ministro, todos los en autoridad. Y hermanos, antes que lo malentiendes a lo que estoy diciendo, los gobernantes civiles tienen un proceso para entrar en la autoridad, en su posesión. Y es complicado, tiene que dedicar sus vidas básicamente por años para entrar a ser un alcalde o algo así. ¿Ok? Pero el principio está por todos, ni modo. Los padres son autoridades sobre sus hijos y ellos tienen que infundir bien en hacer, ¿qué dice? De infundir temor a lo que hace mal. Entonces,
Los padres que no enseñan, vamos a usar otra palabra, que disciplinan a sus hijos en lo que deben hacer, están fallando en su posición de autoridad. ¿Ok? Dice, si haces el bien, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Hay una relación entre la autoridad y su cargo. Su cargo debe obedecerle, pero la persona en autoridad tiene la obligación para que ya que está haciendo bien. Ok. Desde luego, si entendemos este principio muy bien, no hay dictadores en posiciones de autoridad. O sea, el esposo viene a la casa, abusa de su esposa, abusa de sus hijos. ¿Ok? Este señor que hace esto está en condenación por Dios porque no desempeñó su relación que Dios lo dio y no se cumple. ¿Ok? Hay responsabilidades de los que están hacia abajo que estamos mencionando, pero hay responsabilidades de las autoridades. Y esas responsabilidades muy simplemente es obedecer la voluntad de Dios, hacer bien a los que ya que a todos, pero hacer bien, premiar los que hacen bien y castigar a los que no hacen. ¿Ok? Eso es el principio general. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es el servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. O sea, Dios entiende el pecado de hombre. Ese no fue sorpresa para Dios. Dios, desde millones y billones y miles de miles de miles de miles de miles de millones de años, Dios contempló todo antes que creyó. Y Dios puso autoridades aquí humanas, ahí en nuestras vidas. Y esas autoridades tienen cargos de parte de Dios con sus rebaños, con su cargo. Y esto, hermanos, en otro sermón lo vamos a hablar de la pena capital, pero aquí en esto nada más lo vemos. Esto de llevar la espada habla de quitarle la vida y esto es una cosa que las autoridades civiles básicamente son los únicos que tienen este derecho frente a Dios. Y no es derecho, es obligación para desempeñar lo que es de Dios. Dios quiere frenar el pecado, restringirlo, y eso es como lo hace. Yo he visto en mi propia vida, estamos en un restaurante y nuestros hijos están ahí comiendo bien calmado y otra familia en otra mesa están así haciendo, sí, tirando, sus hijos están tirando comida, están gritando y todo. Yo he mencionado a mi esposa, un buen cinturonazo a esos niños y se calman. Tienen que disciplinarles. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene naturaleza de pecado y que se hacen locos pecando. Entonces, así es como Dios ha destinado ese cosa. ¿Ok? Unos puntos para nada más notar. Propósito de autoridades en la vida es para que nosotros nos vaya bien. También para que nos vaya bien si nosotros seguimos el bien. A los que no, para causarles de reflexionar, me va mal porque ya yo hago mal. Entonces, el castigo que una autoridad pone debe ser para que despertar. Yo no estoy haciendo bien. ¿Okay? Seguimos. 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos al magistrado, a la autoridad. No solamente por razón del castigo. O sea, si tú desobedeces el gobierno, vas a la cárcel.
Eso es lógico, ¿no? Y eso es como debe ser, como Dios diseñó la cosa de funcionar. Las personas sufren cuando no sigan las leyes de un país. Y eso es algo, o sea, no es muy difícil de entender, es muy obvio. ¿Ok? Pero es necesario estar resueltos. No nada más porque ya que el gobierno, la autoridad va a castigar, sino también por causa de la conciencia. O sea, trae Dios en eso. ¿Ok? Los hijos tienen que ser obedientes a sus padres porque son sus autoridades en la vida. ¿Ok? Espera. Entonces, si obedecen, sus padres no van a castigarles. Pero el asunto es rebelión en contra de la autoridad y regresamos a la base, el fundamento. Dios es la autoridad máxima y Él pone, vamos a usar unas palabras aquí, llama a una persona para ser autoridad en la vida y le encarga con autoridad. Entonces, Dios llama a cada padre, cuando tienen hijos, cada padre debe tener autoridad sobre sus hijos. Esto es siempre. Cada esposo debe tener autoridad sobre su esposa. Otra vez, regresamos. Los, los soldados en las cárceles de los judíos en Alemania tienen que obedecer su gobierno, sus generales y todo. Pero hasta el punto en que hay conflicto. Dice un jefe, vamos a decir Hitler, dice, vamos a matar a los judíos. No han hecho nada, pero ya, por ser judíos, vamos a castigarles con muerte. Todos los soldados tienen, y es en los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muy claros. No es excusa de obedecer las autoridades. Cuando las autoridades están en contra de los mandamientos de Dios, uno tiene que obedecer a Dios antes que las autoridades humanas. ¿Ok? Entonces, ahí está donde debemos obedecer a las autoridades y debemos siempre evaluarlo, siempre viendo pues si tú vas a decir no voy a obedecer a la autoridad, yo tengo a fuerzas tener versículos bien entendidos, bien explicados por qué no voy a obedecer. ¿Ok? Pues por esto pagáis también tributos. Su función como magistrados, como gobierno civil, es para imponer gobierno, y ese imponer gobierno significa autoridad y castiga a los malos y causa bien para los que hacen bien, porque son servidores de Dios. Otra vez, todo esto no se puede sacar en un contexto civil, secular. Todos los que tienen autoridad tienen un ministerio son ministros, tienen un ministerio frente a Dios. Son servidores de Dios que atienden continuamente a este ministro. Su trabajo no es de vacaciones, de robar, de hacer otras cosas, de hacer cosas ridículas, ¿no? Es, no habla nada de promover los homosexuales ni nada de eso, ¿no? Pagar a todos lo que debéis al que tributo, se paga los impuestos, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Entonces, hay una medida en que, vamos a hacer claro aquí, como ciudadanos mexicanos, hay un punto en que todos los ciudadanos mexicanos deben dar honra a su patria. ¿Ok? Es correcto cuando uno ocupa el lugar de presidente del país de usar respeto y de ser presidente fulano. Si tú hablas así con apodos y todo eso de gente que está en la autoridad sobre ti, llamas así por malas apodos,
este es un cualquiera o algo así. Entonces, estás mal, no debes hacerlo, debes honrar. Hay una medida que debes dar a cualquier autoridad. Hay un movimiento de escuelas que se llama Montessori y ellos enseñan que no muestras nada de respeto. Entonces, los maestros, no dice el señor Martínez, maestro, no dice Juan, y hay un niño ahí de 4 años. Juan, ya ven aquí, ya aquí. O sea, ¿dónde está el respeto? ¿Ok? Lo vamos a ver en Mateo 23, el opuesto, donde el falso profeta quiere que todos lo alaben con títulos, con etiquetas de honor, cuando él no merece, no tiene nada. ¿Ok? Pero pagar lo que debes. Hechos 5:28. Debemos ser sujetos. Este es el contrabalance, ya que lo ponen así como lo entendemos. Diciendo, no nos mandamos estrictamente, esos son los magistrados, que no enseñáis en este mundo. No digas nada de lo que dijo Jesús. Ese fue el mandamiento de los magistrados civiles a los apóstoles. Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pues los judíos mataron a Jesús y no quisieron ser responsables. ¿Okay? Eso es exactamente lo que están haciendo. Ese es político, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Okay? Obedecemos toda autoridad, porque toda autoridad viene de Dios. Habiendo dicho ese como plataforma, como base, necesario que obedecemos a Dios antes de los hombres. Entonces, entendemos, obedecemos a las autoridades civiles. ¿Por qué estoy obedeciendo a Dios? Los niños deben obedecer sus padres porque están obedeciendo a Dios primero antes que el miedo de castigo. Con un bebé, con un niño de 5 años, 6 años, a lo mejor que no entiende eso y necesita el palo que le das. Entonces, él sí va a respetar. Aprende de sujetarse a las autoridades de sus padres. Para los padres que se castiguen todavía con la vara. Pero, a la verdad, no debe ser por miedo, debe ser por amor. Por amor a Dios, tú obedeces a esa autoridad. ¿Okay? Entonces, estamos poniendo muy claro uno del otro. Ok, hay 3 elementos que tenemos que ver sobre la autoridad que Dios da a individuos y esto lo vamos a ver más adelante. Los elementos son el llamamiento de Dios para esa persona de entrar en esa posición de autoridad. Y aunque hay unos que se eligen, como por ejemplo un pastor de una iglesia, buena cosa es de buscar ser obispo, pero hay cosas en que está, vamos a decir, absoluto. No es una elección en que tú puedes o no puedes. Y digo, cada hombre que se casa está llamado a ser responsable por su esposa. ¿Okay? ¿Qué son las dos cosas? Porque debemos honrar a Dios y sujetarnos a la autoridad de Dios, porque es creador, de ahí venimos. Y número 2, porque ahí es justicia. Los hombres deben sostener las casas. ¿Okay? Los padres, de ahí vienen los niños y de ahí los padres sostienen a los niños hasta que son adultos. Llamamiento. No hay ningún hombre que se casa. En casarse estás tomando esta responsabilidad. No hay otro. No puedes casarte y dejarlo al amor. Aquí, los padres, cuando tú tienes un hijo, por hecho, ya tienes su responsabilidad. Hay requisitos. Los requisitos vamos a ver más al fondo en el futuro. Y hay cumplimiento. Cuando las autoridades civiles ya estaban sobre los apóstoles,
y ellos estaban actuando. Entonces, llega un punto en que ellos hacen lo malo. No prediques en el nombre de Jesús. Y los cristianos tienen que siempre estar revisando lo que sus autoridades le piden y que ya que si es bíblico o no. Y cuando no cumple, o sea, por ejemplo, no predica en el nombre de Jesús. Es un mandamiento, es un deseo de mi autoridad civil y no voy a cumplir con ello. Debe tener ahí los versículos y debe explicar. Okay. El llamamiento al ministerio. En Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino sirvaos por amor los unos a los otros. Hablamos sobre propósito, porque Dios hace autoridades de los seres humanos para el bien de todos. ¿Ok? Esto es una manifestación del amor de Dios. Jeremías 14 y 15. Me dijo, ese es el profeta, Dios hablando por la voz del profeta, y que dice a los profetas, a Israel, los profetas falsos, reclama a los profetas. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. No tuvieron llamamiento, no cumplieron, no cumplieron con los requisitos, no cumplieron con su cargo. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engañoso de su corazón los profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan a mi nombre, de los cuales yo no envié. O sea, y esto es algo que en la situación religiosa, uno tiene que discernir al falso profeta. No tiene la autoridad legítima de Dios y se ve porque no tiene llamamiento y no cumple con los requisitos y no cumple con el deber. El deber es de hacer bien por enseñar y imponer la palabra de Dios, principios. Entonces, dice, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en ese tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. El asunto es que Dios puso amenaza de maldad, castigo que Dios va a hacer si Israel no cumple con la voluntad de Dios. Dice, ay, ustedes están buenísimos y ya que no hay nada malo, no hacen nada malo, y que se está así haciendo luz, no reclamando, no hay. Y eso es un concepto en eso. Las autoridades tienen dos lados, premiar los que hacen bien y castigar a los que hacen mal, de poner amenaza a los que hacen mal, ¿ok? Génesis, vamos a ver eso en la situación de la mujer. Lo que quiero enfocar en ese sermón es por el siguiente sermón a las 11, primero Dios. Lo que queremos hacer es simplemente de ver que María, en el concepto católico, María es una autoridad sobre Jesús. Nunca checa eso. Nunca checa. ¿Okay? Génesis 2:20. Puso a Adán nombre a toda la bestia, a ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Qué es esta ayuda idónea? La mujer. Para él. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Él es autoridad sobre él. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio se forma y ese forma el matrimonio, ese cosa que se crea porque se separa el hombre de la autoridad de sus padres y la mujer se separa de la autoridad de sus padres y se forma un nuevo núcleo, familia nuclear. ¿Okay? Y en esta cosa es como Dios quiere, esposo, porque así ha dado.
En Génesis 3, 13 y 16, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, después que pecó, ¿qué es lo que has hecho? Dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Luego en 16, a la mujer dijo, multiplicaré con gran manera los dolores en tus experiencias, o sea, en el embarazo de dar luz. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Eh? Un punto. Eva y todas las mujeres no son castigadas por el pecado de la primera mujer. ¿Sí? No. Fueron castigadas en ese sentido de ser sujetos. Dios puso el hombre como autoridad y la mujer es sujeta a su autoridad. Esta situación es simplemente la única forma que un matrimonio puede funcionar correctamente en la vista de Dios. Pero este fue porque desde el principio Dios hizo a la mujer para ser ayuda idónea. Ayuda, no jefe. ¿Okay? Entonces, esto, si nunca hubieran pecado, esto será todavía vigente. O sea, la mujer siempre será sujeta a su hombre, porque esa ayuda no es así dictadora, no es así jefe sobre el hombre. Primero de Timoteo 2, vemos venir otra vez en ese. Tenemos que entender eso muy claro. ¿Okay? En la Biblia, en las en los originales de esos libros. No hubo división ni de capítulo ni de versículo. Esto fue hecho después. Entonces es corrido todo el libro. ¿Okay? Difícil encontrar algo en un libro sin marcas ahí, ni si no tuvieron número de páginas ni nada. Y entonces es difícil. Pero esto es corrido con los requisitos del pastor. 1 Timoteo 11, 2, 11 al 15. De ahí brinca a los requisitos del pastor del 1 Timoteo 3. La mujer aprende en silencio con toda su sujeción, ¿eh? Porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Okay? Ahí está un punto que tenemos que entender muy claro. La mujer nunca debe mandar en un contexto religioso en la iglesia, en las cosas de Dios, nunca debe mandar a los hombres. ¿Ok? Simplemente. ¿Qué es el cuadro católico? María es la madre de Jesús y en esa cultura se alaban la madre sobre el padre y entonces lo que desea la madre, el hijo tiene que hacer forzosamente. Está mal, ¿no? Porque lo estamos viendo, ella no es en la autoridad, ella es bajo la autoridad de su esposo. Ella está bajo la autoridad de Dios. Y cuando un hijo llega a ser adulto, se separa sus vidas y hay respeto, hay honra, pero no hay obediencia así como un niño. La Iglesia Católica considera la relación entre María y Jesús como Jesús tuvo 5 años todavía. Vea ya, abróchate camisa. No, ven aquí. No, no haces esto. María está mandando a Jesús como un niño. Y lo que manda la madre, María, forzosamente, Jesús tiene que hacerlo. ¿Y qué pasa cuando llega a ser adulto y ya que es una autoridad sí mismo? O sea, Él es Dios. Y eso es lo que vamos a ver segundo servicio. Porque Adán fue formado primero, después y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, y esto es porque Dios disponía todo. Dios escoja para esto y para allá. No es injusto. Gente dice, no es injusto, ya las mujeres no pueden ser pastores, entonces es injusto. No. Vamos a ver. Dios escogió el tribu de Leví
Y de ese tribu, no todos, solamente los hijos de Aarón fueron escogidos para ser sacerdotes. Es justo que todo lo demás de Israel no pudo ser ninguno sacerdote. No, no es el justo. Es lo que decidió Dios y tenemos que aceptar. Pero aquí, esta semana ya lo vimos, yo y mi esposo, un video de una pastora que estaba reclamando, gritando a toda voz, no me gusta, no aguanto, es que dice que las mujeres no pueden ser pastoras. ¿Ok? Mm, Dios dice que no, ¿no? Y eso es suficiente para mí. Dice, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Ok? ¿Hay diferencia entre mujer y hombre? Pues hoy en día dice que no hay ninguna diferencia. Hombres pueden tener hijos. ¿Desde cuándo? La mujer es más emocional y ella está encargada con los niños hasta que son adultos. El hombre también está encargado, pero él se va a trabajar para sostener la familia y ella se queda en la casa, cuidar la familia. Entonces, cada uno tiene sus llamamientos y no es nada injusto, así lo que Dios decide. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Los requisitos, Romanos 16, 17 a 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartáis de ellos. Hablando en el contexto del falso profeta, de la gente dentro de la iglesia y afuera de la iglesia que tienen religiones que causan divisiones y controversia. Los que causan esas divisiones debemos apartarnos de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Toman autoridad, pero no para servir a Dios, sino a sus propios dientes, o sea, lo que le conviene personalmente. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Una de las cosas que para mí sale banderas rojas, avisos de peligro, pero muy fuerte, suaves palabras y lisonjas. Ay, ustedes son los mejores, buenos, así. Ay, y ya que lo dan, 10,000 pesos ustedes, así cada uno de ustedes cada semana. Y cuando todos lo ofrenden, él pasa 5. O sea, es una mentira. Porque dices cosas falsas de las personas y esas suaves palabras y lisonjas. ¿Okay? Primero de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a todos vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un líder, aunque un líder es llamado por Dios y cumple con los requisitos, puede no cumplir o cumplir en el principio y no seguir fiel. Entonces tenemos como bajo su autoridad, tenemos que constantemente evaluarlo en la luz de lo que manda Dios. Primero de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministro. Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en nuestro alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asilia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el orgullo, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ok? Nosotros, aunque un líder es llamado por Dios para tener así un ministerio, una autoridad, un ministerio y bendecir a la gente, debe cumplir con los requisitos. Pero si no cumple o cumple en el principio y no sigue fiel, entonces eso es un problema. Tenemos que evaluarlo constantemente.
Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las autoridades deben siempre ser fieles al llamamiento que Dios da. No se puede desempeñar tu ministerio, tu servicio a otros afuera de la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 4:2, cada uno sea hallado fiel. Mujeres en los planes de Dios. Las mujeres no deben dominar o ejercer autoridad sobre los hombres según lo que Dios nos dice. Es correcto que María, la madre de la humanidad de Jesucristo, controle y domina sobre Jesús cuando es un adulto. La respuesta es no, no es correcto. Dentro del catolicismo, esta falsa religión enseña que María es sobre Jesús. Y esa es toda la adoración de María. Eso es porque adoran a María, para que ella puede hacer sus deseos, en lugar de buscar a Dios. ¿Qué es la diferencia entre un católico si ora a Dios por tal petición o ora a María? Si ora a Dios y pide a Dios, por favor, cúmpleme mi deseo. ¿Qué va a decir Dios? Espera, es en la voluntad de Dios. Tu relación conmigo, aunque es la voluntad de Dios, tu relación conmigo es como debe ser. Es un regaño, no les gusta. Pero si vas ahí con María, no, ella no va a pedir eso. Cuando tú ves así en el catolicismo, un sacerdote dice, cuando tú pides a María, ella va a decir, es la voluntad de Dios, y luego si es, entonces va a cumplir. Todo es afuera, es una palanca que usa para manipular a Dios, y pues Dios es más sabio que todos los ingeniosos. Eso es lo que tenemos que entender. La importancia de la voluntad de Dios. En Marcos 3:32 hasta 35. La gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Hay obligación que uno tiene a sus padres y a su familia, sus hermanos. Ok, eso sí lo entendemos. Hay obligación, sí hay obligación. Pero esta obligación llevó, pues los comentaristas, aunque el texto no dice nada de eso, pero los comentaristas que escriben sobre eso dicen probablemente este era el punto en que José, su padrastro de Jesús, murió. Y entonces, de ese punto, o sea, José desaparece. No estaba en la cruz, no era así con María, no estaba así después de su resurrección. No lo vemos. Entonces, ellos dicen, probablemente ese era el punto en que José murió. Viene María de sus hermanos, ya tenemos malas noticias. Murió tu padrastro y ya necesitamos preparar para el funeral. Y entonces no pudieron acercarse a Jesús, entonces mandó, la madre de Jesús está allí, que quiere hablarle así al maestro. Y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mi familia? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Bueno, allá está María, sus hermanos. ¿Quién es? ¿Ustedes? No, ella, no María. Dice, ¿y por qué? ¿De qué pensar? ¿Por qué piensa una persona que estas personas, que sus discípulos son más importantes que María o sus hermanos en la carne? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi hermana. ¿Ok? Ahí es donde está la clave. Los que hacen la voluntad de Dios. Con esto, hermanos, vamos a terminar.